Imagina llegar a casa después de un día agotador. El cuerpo pide descanso, pero tu alma grita. Sientes un peso en el corazón, una inquietud que no sabes explicar. Te arrodillas, cierras los ojos, y oras. Pero, parece que nadie escucha. ¿Te ha pasado? ¿Te preguntas por qué tus oraciones parecen no funcionar? ¿Por qué, aunque clamas a Dios con todo tu ser, no hay respuesta? ¿Será que estás haciendo algo mal? ¿Será que Dios se ha alejado? No estás solo. Miles de personas, incluso quienes aman profundamente a Dios, viven esa misma frustración espiritual. Piden, suplican, lloran, y el silencio parece ser la única respuesta. Ese silencio, hermano, hermana, duele. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. Santa Teresa de Jesús, una de las más grandes maestras de la oración, dejó un camino claro. Un camino probado. Un camino que transforma la oración vacía en un diálogo verdadero con Dios. Un camino que hace que el cielo se abra. En este video, te revelaré los 5 pasos que Santa Teresa enseñó para que tu oración siempre sea escuchada por Dios. No son fórmulas mágicas. No son repeticiones vacías. Son claves espirituales que han sido olvidadas, pero que hoy, tú puedes recuperar. Y te prometo, si los aplicas con fe, tu vida de oración nunca más será la misma. Escribe en los comentarios ahora, Señor, guíame. No lo postergues. Este pequeño acto de fe abrirá tu corazón a lo que estás por descubrir. Hazlo como quien extiende la mano a Dios en medio de la tormenta. Santa Teresa decía, el alma que ora con humildad y perseverancia nunca queda sin consuelo. Y hoy, tú recibirás ese consuelo. Pero antes de avanzar, déjame contarte algo. Conozco a Ana. Madre de 3 hijos, trabajadora, fiel. Oraba cada noche, sin faltar una. Pero su corazón seguía en tinieblas. Dios no me escucha, decía con lágrimas. Hasta que descubrió algo que la Santa de Ávila enseñó. Y fue como si su alma hubiese encendido una lámpara en medio de la oscuridad. Hoy Ana sonríe con paz. No porque su vida sea perfecta, sino porque Dios le responde. No siempre como ella espera, pero siempre con amor. ¿Qué cambió? Su forma de orar. Su forma de presentarse ante Dios. Y eso es lo que tú también vas a aprender. Santa Teresa, doctora de la Iglesia, no hablaba desde la teoría. Ella vivió noches oscuras, dudas profundas, ataques del enemigo. Pero su oración era fuego. Ella aprendió a entrar al castillo interior del alma, y allí encontró a Dios. ¿Y sabes qué? Ese castillo también está en ti. Jesús dijo en Mateo 6,6, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Sabes qué significa eso? Que la oración verdadera es íntima, profunda, sin máscaras. Y eso es lo que descubrirás paso a paso. Pero atención, no se trata solo de repetir palabras bonitas. Muchos oran y no ven fruto porque no entienden la dinámica espiritual de la oración. Como decía Santa Teresa, no es pensar mucho, sino amar mucho. Amar con cada palabra. Amar con el silencio. Amar con la entrega. Y es urgente que entiendas esto. Porque si no, seguirás en la frustración espiritual. Seguirás buscando respuestas donde solo hay eco. Y el alma no resiste mucho tiempo sin alimento. Quizá tú estás en ese punto. Quizá tu alma está seca, cansada, herida. Quizá has sentido que tus oraciones son como hojas al viento. Pero hoy, en el nombre de Cristo, te digo, eso puede cambiar. Hoy. Ahora. Los 5 pasos que Santa Teresa enseñó no son fáciles, pero son poderosos. Porque transforman tu corazón. Y cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios, las puertas del cielo se abren. ¿Quieres conocer el primer paso? Antes, suscríbete al canal La Morada Celestial. Hazlo ahora. Aquí compartimos cada semana enseñanzas exclusivas de los santos, consejos espirituales y luz para tu camino. No te pierdas lo que Dios tiene para ti. Activa la campanita y únete a esta comunidad que camina hacia la santidad. Porque tú también puedes vivir una vida espiritual profunda, real, llena de presencia divina. Y no tienes que hacerlo solo. Ahora sí, el primer paso que Santa Teresa nos revela es algo que la mayoría olvida. Pero es la base. Sin este paso, todo lo demás se cae. Y es, la humildad radical ante Dios. No te imaginas lo que este paso implica.
y cómo puede transformar incluso las oraciones más secas en fuego del Espíritu. Pero antes de revelarlo, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar atrás tus formas vacías de orar? ¿Estás listo para que tu vida espiritual dé un giro radical? Si tu respuesta es sí, no te puedes perder lo que viene. Porque el primer secreto de Santa Teresa puede dejarte sin palabras, y con el corazón encendido. Santa Teresa enseñaba que toda oración verdadera comienza con humildad. No con palabras bonitas, no con fórmulas repetidas, sino con una entrega real, desnuda, profunda. Porque, como ella decía, la humildad es andar en verdad. Y la verdad es esta: tú y yo no somos nada sin Dios. La humildad no es sentirse menos, no es despreciarse. Es reconocer que sin la gracia divina, sin la misericordia constante del Señor, no podemos ni respirar. Es entender que orar no es exigir, no es reclamar. Es presentarse ante Dios como un hijo que necesita, como un mendigo de amor. ¿Y sabes por qué este paso es tan importante? Porque el orgullo espiritual bloquea la gracia. Cierra los oídos del alma. Hace que hablemos mucho, pero escuchemos poco. Y así, muchas veces nuestras oraciones no son respondidas, porque no nacen de la humildad, sino de la soberbia. Santa Teresa fue clara: cuando el alma se pone ante Dios con soberbia, no puede recibir, está tan llena de sí misma que no hay espacio para la gracia. ¿Te ha pasado alguna vez que oras con enojo? ¿Que exiges a Dios como si Él te debiera algo? ¿Que incluso te comparas con otros? ¿Por qué ellos reciben y yo no? Ese es el momento de parar y preguntarte: ¿estoy orando desde la humildad o desde el orgullo? El Salmo 51:17 lo dice con claridad: un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, oh Dios. ¿Lo ves? Dios no resiste a un corazón humilde. Se inclina hacia él. Lo abraza. Lo escucha. Humildad es decir: Señor, no entiendo, pero confío. No veo la respuesta, pero me abandono. Humildad es aceptar que sus caminos son más altos que los nuestros. Que sus tiempos no siempre coinciden con los nuestros, pero son perfectos. Cuando te arrodillas, ¿cómo está tu corazón? ¿Te presentas como alguien que lo sabe todo? ¿O como alguien que viene a aprender, a recibir, a amar? Escucha esta historia. Luis era un joven servidor en su parroquia. Siempre activo, siempre orando. Pero se sentía vacío. Sentía que Dios no lo escuchaba. Se frustraba. Hasta que un día, frente al Santísimo, cayó de rodillas y dijo: Señor, ya no sé orar. Solo quiero que vengas. Enséñame tú. Y lloró. En ese momento, sintió algo que no había sentido en años: paz. No porque su problema se resolviera, sino porque su alma, por fin, se había rendido. Se había vaciado para que Dios pudiera llenarla. Santa Teresa diría que ese fue el comienzo de la oración verdadera. Porque la humildad es la puerta del castillo interior. Y sin cruzar esa puerta, no se puede avanzar. ¿Y cómo se cultiva esta humildad radical? Primero, reconociendo tu pequeñez. Cada día, antes de orar, di: Señor, no soy digno, pero confío en tu misericordia. Esto no es falso sometimiento. Es verdad espiritual. Nadie es digno de hablar con Dios, pero Él mismo nos invita, porque es Padre. Segundo, pide al Espíritu Santo que te muestre tu corazón. Que revele si hay orgullo, dureza, autosuficiencia. Santa Teresa decía que el alma tiene muchas habitaciones, y que algunas están llenas de sombras que solo la luz del Espíritu puede revelar. Tercero, ofrece tus debilidades. No trates de esconder tu pecado, tu lucha, tu confusión. Dios no se escandaliza. Él quiere tu verdad. Como cuando Adán se escondió en el jardín, y Dios le preguntó: ¿Dónde estás? Él ya sabía dónde estaba. Pero quería que Adán saliera de su escondite. Dios te hace hoy la misma pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu alma? ¿Estás escondido tras palabras bonitas, tras un rosario mecánico, tras una rutina vacía? ¿O estás listo para salir, presentarte y decir: aquí estoy, Señor? Herido, pero tuyo. Cuando comienzas tu oración desde esa actitud, todo cambia. Mira cómo oraba Santa Teresa. Oh Señor mío, ¿cómo podéis sufrir a quien tantas veces se aparta de vos? ¡Qué grande es vuestra misericordia! Yo no tengo otra cosa sino mi miseria, y por eso os la ofrezco. ¿Lo ves? No se acercaba desde la perfección, sino desde la entrega.
No decía, mira cuánto hago por ti, sino, mira cuánto te necesito. Y Dios responde. Siempre responde a ese corazón quebrantado. Isaías 66,2 lo confirma. Este es el que yo estimo, el humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. ¿Quieres que tu oración sea respondida? Empieza por aquí, baja al suelo. Rinde tu alma. Reconoce que no puedes sin él. Haz de la humildad tu lenguaje espiritual. Y verás cómo el cielo empieza a hablarte en susurros. En paz. En consuelo. Ahora bien, no confundas humildad con pasividad. No es quedarte quieto esperando que todo caiga del cielo. Es más bien abrir las manos vacías, y decir, haz en mí lo que quieras. Y luego caminar confiando. Santa Teresa enseñaba que la humildad también se demuestra en la perseverancia. Porque el que es humilde no ora solo cuando siente, sino porque sabe que necesita. Aunque no haya emociones. Aunque haya sequedad. Ella decía, el alma humilde nunca abandona la oración, porque sabe que sin ella está perdida. ¿Y tú? ¿Has abandonado la oración porque no sientes nada? ¿Porque no ves resultados? Hoy el Señor te dice, vuelve. Ora desde el corazón. Ora desde la humildad. No temas tu miseria. Porque esa miseria, cuando se entrega, se transforma en altar. Una práctica espiritual que te recomiendo, cada mañana, antes de cualquier palabra, di 3 veces en silencio, nada soy, todo lo espero de ti. Es una forma de recordarte quién eres, y quién es Él. Y por la noche, antes de dormir, repite, gracias por tu paciencia, Señor. Perdóname por mi orgullo. Esta simple frase, dicha con fe, abre las compuertas de la gracia. Mira el testimonio de Clara. Durante años, oró por la conversión de su esposo. Lo hacía con desesperación, con lágrimas, pero también con mucha exigencia. Hasta que un día, leyendo a Santa Teresa, entendió que su oración no nacía del amor, sino del control. Cambió su actitud. Empezó a orar así, Señor, haz tu voluntad. Toca su corazón cuando tú quieras. Yo solo amaré y esperaré en ti. ¿Sabes qué pasó? 3 meses después, su esposo entró solo a una iglesia, y lloró. Hoy, caminan juntos en la fe. No fue magia. Fue humildad. Fue rendición. Fue dejar que Dios sea Dios. Y tú puedes hacer lo mismo. Hoy te invito a escribir en los comentarios, quiero orar con humildad. Decláralo. Escribe tu intención. Es un acto pequeño, pero poderoso. Como la semilla de mostaza que crece en silencio. Santa Teresa decía, el alma humilde lo alcanza todo. Dios se entrega a ella sin medida. ¡Qué promesa tan grande! ¡Qué regalo tan inmenso! Pero atención, el segundo paso que veremos en el próximo capítulo es aún más desafiante. Porque no se trata solo de pedir bien, sino de escuchar a Dios con el alma abierta. Santa Teresa de Jesús decía algo que puede parecer simple, pero que pocos practicamos de verdad. Dios habla al alma muchas veces, pero ella no escucha porque está llena de ruido. ¿Has sentido alguna vez que oras, oras y oras, pero no sabes si Dios te responde? Tal vez sí te responde. Tal vez ha estado hablándote todo este tiempo. Pero no lo escuchas, porque tu alma está llena de otras voces. Hoy te comparto el segundo paso para que tu oración sea siempre respondida. Aprender a escuchar con el alma abierta. La mayoría de nosotros vamos a la oración como quien va a una reunión a presentar una lista de pedidos. Decimos muchas cosas. Hacemos muchas súplicas. Pero, ¿cuántos de nosotros nos quedamos en silencio después de hablar? Santa Teresa enseña que orar no es solo hablar con Dios, sino estar con Él. Escucharlo. Contemplar. Estar presente. En Juan 10,27, Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Y cómo puedes seguirlo, si no reconoces su voz? Escuchar con el alma abierta requiere 2 cosas, silencio interior y confianza profunda. Silencio interior no es solo apagar el teléfono o estar en un cuarto callado. Es vaciarse de preocupaciones, opiniones, planes. Es llegar a Dios y decir, habla, Señor, tu siervo escucha, como hizo Samuel. ¿Recuerdas esa historia? El joven Samuel dormía en el templo, y Dios lo llamó 3 veces. Pero no lo reconoció hasta que el sacerdote Elí le enseñó a responder, habla, Señor. Entonces, Dios le habló con claridad.
A veces estás esperando una gran señal, una voz del cielo. Pero Dios quiere hablarte en la quietud. En lo simple. En lo cotidiano. Santa Teresa cuenta que muchas veces, en medio de su oración silenciosa, sentía una palabra en el alma. No era una voz audible. Era más profunda. Una certeza. Una luz. Una dirección. Y tú también puedes experimentarlo. Pero necesitas entrenar el oído del corazón. Y eso toma tiempo. Perseverancia. Paciencia. Un consejo práctico. Después de tu oración verbal, quédate 5 minutos en silencio. No pidas nada. Solo di, estoy aquí, Señor. Háblame si quieres. Y quédate. Escucha. Observa lo que pasa en tu interior. Tal vez venga una imagen, una palabra, una emoción. O tal vez, nada. Pero incluso ese nada es un lenguaje. Porque Dios también habla en el silencio. Santa Teresa escribió, muchas veces, sin saber cómo, Dios imprime en el alma lo que necesita, y solo en el silencio se percibe. Quiero contarte el testimonio de Marco. Marco era un hombre de oración. Rezaba todos los días, pero siempre con ruido interior. 1000 pensamientos. 1000 planes. Un día, cansado de no recibir respuestas, decidió hacer un retiro en silencio. En el tercer día, mientras oraba sin palabras, sintió una frase en su alma, perdona a tu padre. Fue como un rayo. Algo que no esperaba. Algo que había enterrado hacía años. Lloró. Entendió. Y su vida espiritual cambió para siempre. Dios le había hablado. Pero solo pudo oírlo cuando bajó el volumen de su alma. Santa Teresa nos recuerda que Dios no se impone. No grita. No entra en el alma que está demasiado llena de sí. Por eso el segundo paso es vital. Escucha más, habla menos. Como María, que guardaba todo en su corazón. En Lucas 2,19 se nos dice, María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué significa esto? Que el corazón que medita, que escucha, que se abre, es tierra fértil para la palabra. Haz esto cada día. Después de tu oración, guarda 5 minutos de silencio. Pregunta, ¿qué quieres decirme hoy, Señor? Lleva un cuaderno espiritual. Escribe lo que sientes. Lo que entiendes. Aunque parezca poco. Y recuerda, Dios habla también a través de otros. De la palabra. De una homilía. De un niño. De una canción. Escucha. Pero para oír, hay que querer oír. Y hay que hacer espacio. Hoy, escribe en los comentarios, quiero escuchar a Dios con el alma. Decláralo. Que no sea solo un deseo, sino una decisión. Porque si aprendes a escuchar, no solo sabrás qué pedir en tu oración, sino que también entenderás cuando la respuesta ya está llegando. Pero atención, el tercer paso que veremos a continuación es aún más desafiante, porque implica una renuncia que pocos están dispuestos a hacer. Santa Teresa de Jesús enseñaba algo profundamente desafiante, pero liberador. No se haga mi voluntad, Señor, sino la vuestra. Porque en ella está mi verdadera alegría. Este es el tercer paso para que tu oración sea verdaderamente escuchada. Aprender a orar desde la voluntad de Dios, y no desde el deseo propio. Y eso, hermano, hermana, es difícil. Vivimos en una cultura que enseña a pedir, exigir, decretar. Pero la oración católica verdadera no es imponer nuestros deseos a Dios. Es ofrecerlos, y luego soltarlos. Santa Teresa lo vivió con intensidad. En momentos de enfermedad, incomprensiones, ataques del enemigo, ella deseaba alivio, sí. Pero decía, si vos queréis que sufra, Señor, dadme la gracia para sufrir por amor. No se trata de conformismo, sino de confianza. Es un cambio total de postura interior. Cuando oras, ¿estás dispuesto a aceptar que Dios diga no? ¿Estás dispuesto a aceptar que Él te lleve por un camino diferente al que imaginaste? Eso es orar desde su voluntad. Y cuando lo haces, todo cambia. En un Juan 5,14 leemos, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. ¿Ves la clave? Según su voluntad. Muchos oran con fuerza, pero no ven fruto porque no han rendido su corazón. Porque siguen apegados a un resultado. Y si Dios no lo concede, se frustran, dudan, se alejan. Santa Teresa decía que ese tipo de oración es como un niño que llora porque no recibe el dulce,
sin entender que el Padre está protegiéndolo del daño. Dios, que te ama más de lo que imaginas, muchas veces no concede lo que pides, porque tiene algo mejor. Porque sabe más. Porque ve más lejos. Pero para aceptar eso, necesitas una virtud rara, la docilidad espiritual. Es decir, estar dispuesto a dejar que Dios te sorprenda. A soltar el control. A confiar, incluso cuando no entiendes. ¿Te duele? Sí. ¿Cuesta? Mucho. ¿Pero trae paz? Siempre. Quiero contarte sobre Lucía. Ella oraba cada día para que su hijo encontrara trabajo. Oraba con lágrimas, con ayuno, con fe. Pero los meses pasaban, y nada. Un día, desesperada, fue al Santísimo y oró de otra manera. Señor, yo solo quiero que mi hijo esté en tu camino. Haz tú lo que sea mejor para su alma. Yo confío. Esa semana, su hijo fue invitado a un retiro por un amigo. Allí, no solo encontró dirección, sino vocación. Hoy es seminarista. Dios tenía un plan. Pero necesitaba que Lucía soltara su expectativa, para dejar espacio a la voluntad divina. Santa Teresa nos advertía, muchas veces, lo que pedimos con tanta insistencia no es lo que nuestra alma necesita. Por eso, orar bien es también saber renunciar. Una práctica poderosa que puedes hacer, al final de tu oración, di siempre estas palabras con el corazón. Señor, si esto no es para tu gloria, quítalo de mí. Sí. Aunque duela. Aunque te cueste. Porque si algo no glorifica a Dios, entonces no es para ti. Recuerda el ejemplo perfecto, Jesús en Getsemaní. En su agonía, oró, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22,42. Y fue esa oración la que salvó al mundo. No por evitar el sufrimiento, sino por abrazar la voluntad del Padre. Santa Teresa imitaba esa oración. Y tú también puedes hacerlo. En tu vida cotidiana, comienza a preguntarte, ¿esto que pido es para la gloria de Dios, o para mi comodidad? ¿Esto que deseo es un camino de santidad, o una distracción? Haz de tu oración un altar. Un lugar donde dejas tus deseos, y recibes la paz que solo viene de confiar. Hoy, escribe en los comentarios, hágase tu voluntad, Señor. Escríbelo con sinceridad. Que sea tu acto de fe. Tu rendición amorosa. Y si aún dudas, escucha estas palabras de Santa Teresa. El alma que se abandona en los brazos del Señor no teme la oscuridad, porque sabe que aquel que la guía nunca la deja sola. Pero ahora, presta atención, en el próximo capítulo descubrirás un paso que lo cambia todo. Porque sin él, incluso la oración más sincera pierde su fuerza. Y muchos católicos lo han olvidado. Antes de avanzar, te invito a seguir nuestro canal La Morada Celestial ahora mismo. Al suscribirte y activar la campanita, recibirás cada semana una luz nueva para tu alma, basada en la sabiduría de los santos y las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. Únete a miles que ya están transformando su vida espiritual. No esperes más. Hemos llegado a los 2 últimos pasos que Santa Teresa de Jesús nos enseñó para que nuestra oración sea verdaderamente escuchada por Dios. Y estos 2, cuando se viven juntos, transforman el alma. El 4.º paso es este, perseverancia fiel, incluso cuando no se siente nada. Y el 5.º paso es, unión amorosa con Dios más allá de las palabras. Santa Teresa decía con firmeza, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Perseverar es amar a Dios incluso cuando no hay respuestas, incluso cuando parece que Él guarda silencio. Muchos abandonan la oración porque no ven resultados rápidos. Pero la oración no es una transacción. Es una relación. Y como toda relación profunda, requiere constancia. Jesús lo dijo en Lucas 18,1. Es necesario orar siempre, sin desfallecer. Santa Teresa pasaba noches enteras sin sentir consuelo, y aún así, oraba. No porque sintiera, sino porque sabía que orar es respirar con el alma. Ella escribía, el alma que no ora, se marchita. Pero la que persevera, florece aunque nadie lo vea. ¿Y tú, has pensado en rendirte? ¿Has sentido que ya no vale la pena? Hoy el Señor te dice, no te detengas. Sigue. Aunque sientas sequedad. Aunque tu mente se disperse. Aunque te cueste. La perseverancia no es heroicidad, es amor. Es volver a orar cada día,
aunque ayer no haya sido perfecto. Es sentarse en silencio, aunque no sepas qué decir. Es confiar en que Dios te ve, incluso cuando tú no lo sientes. Quiero contarte sobre Javier. Él oraba por su hija, que había dejado la fe. Años orando. Años sin respuesta. Pero cada día, sin fallar, ofrecía un rosario por ella. Pasaron 5 años. Un día, sin aviso, su hija entró sola a una iglesia. Lloró. Se confesó. Volvió. Cuando le preguntaron qué la había hecho regresar, dijo, no sé, algo me llamó. Pero nosotros sabemos qué fue. Fue la oración constante de un padre que nunca dejó de amar con fe. Santa Teresa decía, el que comienza con determinación firme a orar, será llevado por Dios hasta la cima, aunque caiga 1000 veces. Y aquí entramos al quinto paso. Porque no se trata solo de insistir, sino de entrar en una relación de amor profundo con Dios. No como un juez al que hay que convencer, sino como un padre al que se ama y se busca por sí mismo. Este es el fin último de la oración, la unión con Dios. Santa Teresa describía esta unión como una mirada de amor entre el alma y su Señor. No siempre hay palabras. A veces no hay pensamientos claros. Pero el corazón está unido. Descansa en Dios. Se entrega. Cuando llegas a este nivel de oración, ya no te importa si Él responde hoy o mañana. Te basta con estar con Él. Te basta con su presencia. Porque comprendes que la mayor respuesta es Él mismo. La Santa de Ávila nos da una imagen hermosa. El alma es como una mariposa que ha salido del capullo. Ya no vive para sí, vuela hacia la luz que la atrae, y se pierde en su amor. Y tú puedes vivir esa unión. No necesitas ser místico. Solo necesitas amar. Perseverar. Escuchar. Confiar. Porque, al final, la oración no es para cambiar a Dios, es para que Dios nos cambie a nosotros. Haz esta práctica final. Cada noche, antes de dormir, di estas 3 palabras. Gracias. Perdón. Confío. Gracias por lo que me diste hoy. Perdón por lo que fallé. Confío en que estás obrando, aunque no vea. Estas 3 palabras, dichas con sinceridad, pueden abrir tu alma a la unión verdadera con el Señor. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para actuar? Si es así, escribe en los comentarios, voy a transformar mi oración. Decláralo. Toma la decisión hoy. No esperes más. Porque si comienzas a vivir estos 5 pasos, tu vida espiritual cambiará desde dentro. Y para que nunca camines solo, suscríbete ahora a este canal La Morada Celestial. Activa la campanita. Aquí, cada semana, compartimos revelaciones espirituales profundas, enseñanzas de los santos y luz para tu alma. Hazlo ahora. Forma parte de esta comunidad de fe que crece cada día. Y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Tal vez no te lo diga, pero su alma está sedienta. Y por último, cuéntanos en los comentarios, ¿cómo esta enseñanza tocó tu corazón? Queremos orar contigo. Caminar contigo. Escucharte. Porque en la morada celestial, creemos que cada alma es un templo que Dios quiere habitar. Y si aún dudas, recuerda esto. Santa Teresa dijo, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Haz de esta frase tu oración de vida. Hazla tu escudo. Tu canto. Tu fuerza. Que la Virgen María, nuestra Madre, y Santa Teresa de Jesús te guíen siempre hacia la luz del verdadero amor.